Bienvenidos a todos a Mente y Corazón en Conexión. Vive con propósito, siente compasión. Y hoy tenemos un tema de interés para todos. Tenemos una invitada plus, Ludy Aguirre. Pero antes de iniciar presentando a nuestra invitada plus, quería también compartir una reflexión, porque hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y es importante en este día no solamente que sirva como un recordatorio de aquellos desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, sino ir un poquito más allá, a ese llamado de urgencia. La verdadera discapacidad, la verdadera inclusión, mejor dicho, no es un acto de caridad, sino un derecho fundamental. Y en el mundo, la diversidad no se debería ver como un acto de limitación, sino un acto de valor. Nosotros enfrentamos diferentes barreras a nivel arquitectónico, actitudinal, muchas veces barreras accesibles, pero todas estas pueden ser superadas con la participación activa de la sociedad en sí. Y es importante tener en cuenta que una discapacidad no te define. La persona con discapacidad tiene sueños, tiene metas, posee diversas capacidades. Y hoy más que nunca debemos ser conscientes que la discapacidad afecta a muchas personas. Y también tener en cuenta que en algún momento podemos pasar por un tipo de discapacidad, ya sea por un accidente, ya sea por una enfermedad, y también por el tiempo puede cambiar nuestras circunstancias. Por ello, es importante fomentar dentro de nuestras interacciones, dentro de nuestra familia, la empatía, el respeto por el otro, la comprensión por nuestras diferencias y el respeto por las mismas. Es importante garantizar que toda persona, sin excepción, tenga el derecho a vivir con dignidad, independencia y autonomía. Bien. Quería hacer siempre una pausa, una reflexión, porque es importante aprovechar estos espacios para concientizar con respecto a la temática. Y también porque yo me veo identificada en ella. Bien, entonces ahora vamos a empezar con nuestro tema. Y un tema que es interés para todos. Emprender con propósito, metas resilientes y gratitud, que para transformar la vida y el trabajo. Y como les había mencionado, tenemos a nuestra invitada plus, Ludy Aguirre Navarro. Ella es una profesional apasionada, licenciada en administración, con una especialidad en finanzas, máster en recursos humanos y gerencia en la tecnología de la información. Además es coach, psicoterapeuta gestal, también es miembro de International Coaching Federation y su propósito más grande es acompañar a los seres humanos, a las personas y a las organizaciones para liderar con sentido, equilibrio y autenticidad. Bienvenida, Ludy, a nuestro espacio. Gracias, Jenny. Gracias por todas las cosas que has dicho, ¿no? Sobre todo el tema de la inclusión. Me alegra mucho compartir, ¿no? Parte de estos conceptos y de esta concientización que tú llamas tan importante en toda la audiencia y en todas las personas con las que interactuamos. Y gracias por el espacio, por invitarme también, por supuesto, a ti, a Mariana. Muchas gracias a ti, Ludy, gracias a Conexión Plus y gracias también a Mariana Camandrelli por la oportunidad, ¿no? Este espacio que nos permite compartir mucho contenido de valor, que de alguna u otra manera nos va a ayudar a
estas áreas tanto personales como profesionales. Y bueno, nosotros hemos interactuado en algunos espacios también, Ludi, espacios académicos, espacios también profesionales. Entonces, es importante la temática de hoy y emprender una carrera eh, relacionada con el coaching, con el liderazgo, generalmente está marcado por un punto de inflexión, algo que nos lleva a tomar conciencia lo importante que es esta toma de decisiones, ¿no? Y me gustaría que nos compartas ese momento o experiencia que consideras clave en tu vida que realmente te impulsó a seguir este camino. ¿Cuál fue ese momento, esa experiencia clave? Bueno, fueron varias en simultáneas, ¿no? Digamos que sí, específicamente como tú comentabas ahorita, pues toda mi trayectoria a nivel profesional, a nivel laboral, estuve enfocada un poco más hacia el área tecnológica y hacia la parte de procesos. Y en ese interactuar, pues daba formación, ¿no? Capacitación, y obviamente esto lo hacía enfocado en las personas. Y en la medida que fui interactuando con esas personas y que ocurrieron situaciones en mi vida a nivel personal, como por ejemplo un divorcio, fui despedida de mi empleo, mi hija se quedó con su papá, me quedé sola, estaba comprando en ese entonces un departamento y justo coincidió con mi despido, ¿no? Entonces, digamos que varias situaciones a nivel personal me movieron tanto y a nivel laboral, porque tenía 17 años trabajando en esa empresa y fui despedida. Entonces, mi mente no estaba como que preparada para eso. Y también en esos momentos, pues, le diagnosticaron cáncer a mi papá. Entonces, colapsé, colapsé y mi colapso se dirigió hacia mi salud. Mi salud se deterioró mucho y entendí que el ritmo que llevaba no podía ser igual, ¿no? Que las cosas tenían que cambiar. Y entonces ahí me vino un poco digamos que la reflexión de ver qué era lo que se repetía de manera constante, digamos que en toda mi trayectoria y que todavía tenía para hacer algo con eso. Y eso que se repetía era mi deseo de acompañar a otras personas, de apoyar, de ayudar, ¿no? De transformar. Y yo lo estaba enfocando hacia el área de sistemas, hacia el área de procesos. Y después me di cuenta que eso mismo lo estaba replicando con amigos y con otras personas en el área más personal. Entonces, descubrí y me empecé a enfocar y también me ayudó para mi salud a enfocarme en lo que viene siendo en el coaching, a entender qué procesos estaban pasando en mi vida en ese entonces, cuál fue mi colapso a nivel emocional, porque yo sabía mucho hacer, pero yo no sabía sentir, no identificaba la diferencia, ¿no? Entonces, eso me ayudó a abrirme de manera quizás forzada y obligada, pero por supuesto que muy enriquecedora, tomar todo eso y construir una nueva Ludi, ¿no? Una nueva versión de mí, lo que me hizo darme cuenta que había todo un mundo que yo desconocía y que me estaba llamando y que me encantaba. Entonces empecé a emprender por ahí, ¿no? Se prendió en mí esa llama y ese deseo y empecé a trabajar lo que viene siendo el coaching y el liderazgo y pensé que eso no existía y resulta que yo lo venía haciendo y no sabía qué nombre tenía, ¿no? Entonces, obviamente eso me permitió generar un camino diferente y generar un impacto real en mi vida y en la vida de otros. Entonces, eso le dio un sentido, sostuvo mi vida y empecé a partir de allí todo un desarrollo a nivel, digamos que personal y profesional hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, ha sido ese el punto o el momento clave de mi experiencia que me llevó a emprender de manera radical. Sin embargo, creo que esa llamita del emprendimiento pues siempre ha estado en mi vida en otros contextos, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado, ha sido una de mis características, ¿no? El emprender, el hacer cosas
diferente, el cambiar de rumbo, explorar. De hecho, a veces siento que como que no me sé definir o no me sé describir, y seguro que le pasa a muchos de los que me están escuchando, porque me gustan diferentes cosas, ¿no? Entonces, cada vez que empiezas algo nuevo, la gente te dice, bueno, pero otra vez estás haciendo esto, pero ¿hasta cuándo lo intentas? Y resulta que ese deseo, esa necesidad de confiar en mí y en mis capacidades, lo que me lleva constantemente a descubrir una nueva versión de mí. Qué interesante lo que mencionas, porque esta experiencia interna, ¿no? Esta experiencia te motivó justo a buscar quizás nuevas herramientas, nuevas estrategias para poder afrontarlas. Y gracias a ello tuviste la necesidad visualizada en otras personas, ¿no? Y querer brindar estas mismas herramientas para poder tener una mirada diferente de lo que nos está sucediendo y poderla afrontar y no perder quizás el equilibrio dentro de estas situaciones a veces que se nos presentan y que no sabemos cómo afrontarlas, cómo adaptarnos, ¿no? Es interesante. Y ahora también es interesante dentro de esta dinámica definir estas metas claras. Es esencial. En cualquier proceso es esencial definir nuestras metas claras, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Sin embargo, no todas las metas, por un lado, pueden ser alcanzables y por otros, no todas nuestras metas que definimos son de importancia. Entonces, ¿cuáles serían estos criterios para diferenciar una de otra? Diferenciar que esta es una meta clara, alcanzable, o es un simple deseo. Básicamente para mí, la meta definitivamente surge a través de un deseo, ¿no? Primero hay un deseo y luego eso lo llevamos a una meta, a un objetivo. ¿Y qué ocurre? Ese deseo normalmente viene por un impulso. Hay una necesidad y tenemos el impulso y queremos algo. ¿Cuál es la diferencia entre una meta realmente significativa, ¿no? Y un deseo? Ese deseo, como te decía, es un impulso. En algún momento ya no está presente, ya cambias de opinión, empiezas a dudar. En cambio, cuando es una meta significativa, generalmente se asocia con tu propósito, con lo que quieres. Y de ahí surge el para qué, ¿no? El para qué lo quieres. Ese para qué es el que le da realmente el sentido y cambia ese deseo inicial a una meta. Y en ese proceso de cambio, generalmente viene lo que es la planificación, viene lo que viene siendo, digamos que ese detalle de actividades y de todo el compromiso que tienes que tener para lograr llevar a cabo esa meta y que no se quede en lo que es el deseo. Porque deseo tenemos mucho, pero lo que hace la diferencia es esa conexión con el para qué. Y cuando recuerdas el para qué, te levantas aunque no tengas ganas, haces cosas aunque no quieras porque estás enfocado en lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo con mis clientes, me enfoco mucho en ese para qué del objetivo, de la meta, y en trazar de alguna manera objetivos o indicadores que vayan un poco con yo le llamo bueno, no, yo le llamo, no, yo utilizo la metodología SMART, ¿no? Donde nos enfocamos en que esa meta tiene que ser alcanzable, tiene que también ser retadora, tiene que ser específica, tiene que tener tiempo, recursos, para que se pueda lograr y no se quede en ese deseo. Entonces, eso desde mi perspectiva es lo que te permite diferenciar una meta significativa a una que es un deseo. Ese para qué. Es importante justamente definir estas metas que sean alcanzables como tú mencionas. Y hay una frase que dice que estos pequeños pasos te permiten llegar a un ideal, ¿no? Entonces, quizás
una también de las estrategias podría ser definir nuestras metas claras, ser puntual con lo que deseamos conseguir y después visualizar cuál va a ser esa ruta, ese camino que vamos a utilizar para llegar a ello. Y también en esto quizás implica visualizar también cuáles van a ser estas barreras, cuáles son estas redes de apoyo que podemos tener en nuestro alcance. Entonces Así es. es como un camino que vamos a seguir para donde queremos llegar. Así es un camino, sí, así es. A veces Eh, yo lo metafórico lo pongo como si fuera un Google Map, ¿no? Que buscamos en el Google Map y vemos ahí cuáles son esos caminos que están más accesibles y cuáles pueden ser estos obstáculos que nos va a tomar más tiempo para llegar al lugar donde queremos y donde quizás el tráfico está muy congestionado y todo ello. Sí, y lo importante de ser estratega, ¿no? Eso, el utilizar la estrategia, creo que tú lo nombrabas al inicio. Fíjate, a veces, bueno, yo siempre lo repito, no sé quién lo dijo, pero de uno de mis profesores lo aprendí y lo utilizo como una bandera, como un estandarte, ¿no? Yo digo que ese primer paso que das quizás no te lleva a donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Exacto. Entonces, el hecho de tener expectativas sumamente altas, metas ambiciosas en ocasiones nos permiten frustrarnos y si no gestionamos de manera adecuada esa frustración, nos quedamos en el camino. Entonces, el ser estratega, ¿qué significa eso? Pues utilizar diferentes postas, ¿no? O paradas, como las gincanas, como los juegos de los niños o como los maratones, ¿no? Que cambian o pasas el estandarte a otro, ¿no? Entonces, utilizas diferentes recursos para llegar a donde quieres ir. Es decir, por ejemplo, la meta puede ser un departamento en una zona tal, a lo mejor no lo puedes comprar directamente en esa zona, pero quizás puedes comprar en otra o puedes comprar algo más pequeño y luego vender y comprar otro hasta llegar a donde quieres ir. Quizás no sé, el hablar inglés, por poner un ejemplo, de manera, si lo estoy estudiando en mis tiempos libres no sé, virtualmente, no me funciona. Y hay personas que sí les funciona. Pues entonces quizás me tengo que plantear una estrategia diferente, ¿no? Bueno, quizás no puedo estudiar, no sé, un mes seguido fuera, pero quizás me voy una semana y trato de aprovechar al máximo esa semana. Entonces, es identificar cuál es la estrategia que me funciona a mí y esa estrategia utilizarla cuantas veces sea necesario para llegar al punto donde quiero llegar. Entonces, en ocasiones van a haber imprevistos, por supuesto, y obstáculos, por supuesto que los va a haber. De hecho, si no los hay, pareciera que no es retadora la meta. Y para que sea satisfactorio, tiene que ser retador. No inalcanzable, pero sí retador. ¿Qué significa retador en este contexto? Pues que te lleve al máximo de tus capacidades y tus recursos, que saque de ti esa mejor versión para que llegues a donde quieres llegar y disfrutes al máximo el logro que vas a obtener. Yo recuerdo que, por ejemplo, a ver, yo de niña dudaba de las matemáticas, yo sufría mucho por los números y yo sentía que yo no iba a llegar. Entonces me costaba mucho. Casi siempre tenía un profesor adicional a mi profesor del colegio para poder yo entender una que otra clase, ¿no? Cuando llegó a la universidad, yo no podía ver varias materias, todas numéricas a la vez. Entonces yo veía 2 o 3 y el resto teórica. Y así buscaba la manera en la que a mí me funcionaba. Bueno, al final me gradué, claro que sí me gradué y de hecho trabajo con eso. Pero entonces hubo todo un proceso de conocerme y de entenderme para lograr lo que yo quería. Era fácil rendirme, era fácil decir, no, yo no sirvo para esto. Por supuesto, hay personas que tienen mayores capacidades, mayor facilidad en un área específica, unas competencias más altas. Claro que los tienen, pero no significa que yo no iba a llegar. Quizás tarde, pero de que llego, llego, ¿no? Entonces, ¿todo dónde está? En esa gestión de las estrategias y sobre todo de mis herramientas a nivel emocional, ¿no? Acá, pues, viene siendo la gestal, es un gran apoyo.
vivir ese presente, entender qué me funciona en el momento presente, no adelantarme tanto al futuro para no generar esa ansiedad, pero tampoco quedarme en el pasado y frustrada porque no lo voy a lograr. Entonces, convertir cada obstáculo en un maestro, entendiendo que de eso estás aprendiendo y verlo de manera positiva, pues, de manera que eso te está reforzando tus propias capacidades y tus propias competencias. Sí, mira, justamente cuando estabas explicando, se me vino en mente también algo que escuché una vez a un profesor. A ver. Decía, cuando tú vas hacia una meta es como manejar un carro, ¿no? Y tienes que siempre estar atento a lo que está adelante, o sea, hacia donde la meta, ¿no? O sea, a tu meta que quieres llegar. No te distraigas mirando los costados, porque a veces pasa que nos distraemos mirando los costados haciendo ciertas comparaciones, ¿no? Como tú mencionas, Así no soy es. buena en la matemática. Ay, pero ella, ¿no? Ella sí pudo, ¿no? O sea, y en vez de ver esto como un aliciente de mejora, a veces vemos como algo que nos desvaloriza, ¿no? Entonces, como que yo no puedo, ¿no? Yo quisiera ser como ella, pero no, ahí vienen las comparaciones y todo ello es una desventaja, ¿no? Justamente hacia donde queremos mirar, hacia donde queremos llegar, a ese lugar, ¿no? Donde la meta que nos hemos trazado. Eso es importante. Ahora también es importante, Ludi, tener en cuenta estos retos dentro del proceso del coach. ¿Mm? Y justamente dentro de las interacciones que hemos tenido, tú me mencionabas que uno de los grandes retos son estos bloqueos emocionales, que de alguna u otra manera nos impiden avanzar a donde queremos llegar, a lograr esas metas que nos hemos trazado, ¿no? Es una barrera no externa, sino interna, pero que es muy poderosa, ¿no? Y que a veces es difícil de identificarlo. Y dentro de tu experiencia, ¿qué estrategia utilizas para ayudar a las personas a superar justamente estos bloqueos emocionales que de alguna u otra manera nos impiden a llegar a nuestros objetivos? Sí, bueno, eso siempre es un reto, ¿no? Eso siempre es un reto. Específicamente, ¿qué trabajo? Pues trabajo mucho lo que viene siendo pues la escucha activa, ¿no? Eh, también el escuchar o hacer escuchar al cliente en relación a su diálogo interno, porque uno de los mayores, digamos que, saboteadores de esas metas somos nosotros mismos y es nuestro diálogo interno. Entonces, enfocarnos más en lo emocional al inicio, en vez de lo racional, creo que en mi experiencia es lo que me ha, digamos que, servido para acompañar a mis clientes y lograr específicamente las metas que ellos desean, ¿no? Enfocarse en identificar desde el punto de vista emocional cuáles son esos patrones que constantemente están presentes y que están desviándolo, como dices tú, ¿no? Haciendo que miren hacia otro lado en vez de estar enfocados en lo que quieren, en su diálogo interno y, por supuesto, entender cuál ha sido su propia historia personal, qué es lo que realmente está trayendo y de que se conecte, ¿no? Con sus propias experiencias, enfocándose en el miedo, perdón, enfocándose en el presente y dejando el miedo de lado. Porque el miedo siempre va a estar presente, ya ni el miedo es algo que nos acompaña. Todos tenemos miedo de una u otra manera. Sin embargo, el miedo hay que gestionarlo, hay que saber que no se va a ir, pero no significa que no vas a llegar a donde quieres llegar. Significa que vas a llegar con miedo, que vas a llegar con susto, también con emoción, pero vas a llegar. Entonces, convertir ese miedo en un aliado, va a estar contigo, hablarte a ti mismo, decirte, mira, ¿qué está pasando? ¿No? Yo a veces utilizo algo conmigo que me pongo una alarma en el celular 2 o 3 veces al día y me llamo, ¿no? Y mi alarma se llama Ludi y suena llamando a Ludi y eso es para yo conectarme con el presente, porque si me dejo llevar por mis pensamientos, me bloqueo. Entonces empiezo a sentir eso que llamamos la parálisis por análisis, ¿no? Dándole vuelta y dándole vuelta a un pensamiento y a una situación que creo que no se va a resolver. Y cuando me relajo y cuando me llamo a mí misma, me ubico en mi presente y me digo, bueno, tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para lograr esto. Si no sale,
igual lo intenté, pero tengo que enfocarme en lo que yo tenga que hacer. Y con esas herramientas que yo aplico para mí, pues también la aplico para mis clientes, ¿no? Sobre todo conectar o cerrar un poco esa conexión con el diálogo interno que a veces nos sabotea muchísimo y nos hace llenar de ansiedad pensando en el futuro, poniendo como unas situaciones que ni siquiera sabemos que van a ocurrir como algo trágico que está ocurriendo y que realmente no hemos afrontado todavía. Entonces, yo creo que eso hace que ese obstáculo se minimice, que esa montaña tan difícil de escalar que vemos enfrente, pues se aplane un poco y que nos enfoquemos simplemente en avanzar, así sea paso a paso, pero vamos avanzando. Yo creo que las personas que logran lo que quieren se enfocan en el hoy. Hoy hago esto, hoy hago lo otro. Pensar mucho en el futuro y establecer metas muy largas, a mucho tiempo, en ocasiones no nos va a ayudar, ¿no? Entonces, al menos desde mi enfoque, yo creo que ese es el reconocer la fuerza interna de cada uno y enfocarse en su capacidad para tomar decisiones y avanzar día a día. Entonces sería importante ahorita, ¿no? Tener en cuenta este llamado de atención, por decirlo así, y cuestionarnos cómo me estoy hablando, ¿no? ¿Qué diálogo estoy utilizando conmigo? O sea, ¿qué me digo? Y si no lo estoy aplicando adecuadamente, quizás podemos escribir en un cuaderno aquellas frases que nos gustaría escuchar, ¿no? Como que yo puedo, ¿no? Yo soy una persona de repente poderosa, yo soy confiable, aquello que tú quisieras poseer, ¿no? Es importante también tener estas estrategias para poder tener en cuenta cómo nos estamos hablando, porque a veces cuidamos mucho nuestras interacciones, que no es algo que está mal, pero también es importante tomar atención de qué manera me estoy de qué manera me estoy dirigiendo hacia mí mismo, qué pensamientos estoy creando sobre mí, qué conceptos, qué es lo que yo pienso de mí, cómo yo me siento conmigo mismo. ¿No? Y ver un poco esa historia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me ha ocurrido lo que estoy pensando que va a ocurrir? ¿Qué me hace pensar que eso va a ser así? Digamos, qué información certera tengo de que eso es así? O sea, irnos como que a lo práctico, a los números, a las estadísticas, entender realmente que puede ser una idea, pero no necesariamente es algo que realmente vaya a ocurrir, que tengamos la certeza de que va a ser así. Entonces, ese cuestionamiento hace que soltemos un poco, digamos, que esa parálisis y que nos enfoquemos en actuar, porque lo que realmente te ayuda a lograr una meta es la acción, es avanzar, sea mucho o sea poco, rápido, lento, pero avanzar, no Y quedarnos en... respetar el proceso, ¿no? Respetar el proceso. Claro, eso es importante, ¿no? O sea, respetar nuestro proceso y como tú dices, el hecho es avanzar. Entonces también es importante ver este aspecto. Cuando nosotros emprendemos algo, como tú misma mencionas, nos colocamos metas, nos colocamos ciertos objetivos que queremos alcanzar, pero muchas veces nos vemos sorprendidos por algunos cambios, eh, por la misma incertidumbre, ¿no? Y que requiere de alguna u otra manera esta capacidad, desarrollar esta capacidad de adaptación, de resiliencia. Ludi, desde tu experiencia, ¿qué consideras que es fundamental para que un emprendimiento se mantenga resiliente ante la incertidumbre? Bueno, desde mi experiencia, yo te diría dos cosas, ¿no? Uno, la flexibilidad, ¿no? El ser adaptable ante las circunstancias. Eso va a permitir realmente que sobreviva. Y lo otro es ponerle energía, ¿no? Yo le llamo energía, pero realmente es recursos, llámese tiempo, llámese dinero, llámese atención, ¿no? Enfocarte en lo que tú quieres
día a día. Es decir, ¿qué estoy haciendo hoy por mi emprendimiento, ¿no? Por mi negocio? Fíjate, emprender lleva muchísimos retos, muchísimos retos. A nivel personal, porque requiere cambios internos, ¿no? Entender que mi emprendimiento depende de mí, de mi orden, de mi tiempo, de la energía que yo le coloque, del dinero que yo invierta ahí, de la planificación que haga, de los clientes que obtenga, en fin, muchísimos retos. Entonces, ¿qué te va a permitir que ese emprendimiento permanezca en el tiempo? La flexibilidad para adaptarte, porque estamos en un contexto totalmente cambiante. Entonces, si no tenemos esa flexibilidad, obviamente no se va a adaptar a los distintos mercados, a los distintos clientes y va a perecer, ¿no? Y la otra cosa es que, así como una plantita, ¿no? La vayas regando. Si no estás haciendo nada por regar tu emprendimiento, es decir, por atenderlo, por ver qué necesita, dónde está, qué estás haciendo para tener más clientes, cómo piensas crecer, cómo piensas, digamos que, transformar tus productos. Si no estás haciendo nada de eso, la posibilidad de que tu emprendimiento permanezca en el tiempo es muy baja, casi que nula. Entonces, yo considero que lo fundamental son esas dos cosas, ¿no? Ponerle recursos y poner flexibilidad para adaptarte. Es necesario entender que hay momentos de incertidumbre y que esa incertidumbre genera muchísima ansiedad, pero no depende de nosotros controlar esa situación. Lo que sí podemos controlar es nuestra gestión a nivel emocional y nuestro emprendimiento. Entonces, ¿cómo gestionamos nuestro emprendimiento? Adaptándolo cada vez más a lo que viene siendo la visión original de ese para qué respecto a las necesidades que tenga el mercado, ¿no? Entonces se podría decir que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, toda persona que desea emprender, también es la tecnología, ¿no? Porque hoy en día la tecnología ha avanzado grandemente y podemos ver que las redes sociales para algunos es un gran aliado. Sí, definitivamente, ¿no? Bueno, también depende, ¿no? Obviamente eso es fundamental dependiendo del tipo de negocio. Hay algunos negocios o algunos emprendimientos que esto no es que no sea necesario, sino que lo pueden tercerizar, etcétera, ¿no? Que no lo van a tener, no van a requerir desarrollarlo ellos mismos. Sin embargo, desde el punto de vista concreto, pues lo que viene siendo la tecnología, lo que viene siendo el cambio per se, ¿no? Cambiar digamos que de presentación, que los productos sean diversos, inclusive el nicho, el target puede cambiar y debería cambiar, ¿no? Para que sobreviva, hay que expandirte. Y de hecho, bueno, va a variar según el emprendimiento de cada quien, pero sí, hay que tener varios aliados, ¿no? Varios aliados para que tu emprendimiento sobreviva, se mantenga, se expanda y más bien se consolide en el tiempo. Muy bien, mira, hablando de emprendimiento, ¿no? Justamente has mencionado dos aspectos importantes. Uno de ellos es la disciplina, ¿no? Y bueno, la disciplina y también, por otro, podríamos decir que también es la constancia, ¿no? Porque, bueno, cuando emprendemos algo, vamos a tener diferentes desafíos, quizás distracciones, y es ahí lo importante de también desarrollar la atención, y para ello también es importante el estar aquí y ahora, ¿no? Entonces, más conscientes, más plenos, más atentos. Entonces, ¿qué hábitos o prácticas personales te han ayudado a mantener el foco, la atención, la motivación y la disciplina en aquello que emprendes? Pues tener esos espacios diarios o interdiarios de reflexión o de análisis, ¿no? No solo, yo lo llamaría de conciencia. Por ejemplo, puedes hacerte 3 preguntas básicas. Puedes preguntarte, ¿qué fue lo que logré? ¿No? De lo que quería hacer. ¿Qué fue lo que aprendí? ¿Y qué necesito hacer ahora con eso que aprendí?
Entonces, el día de ayer, en las tareas que tenía que hacer, ¿qué logré? ¿Qué aprendí? Ajá, y ahora, ¿qué requiero hacer con eso que aprendí? O con eso que pasó. Y en esa medida, ir practicando lo que es la mejora continua. Si tenemos eso, por supuesto, hay que anotarlo, ¿no? Hay que tener, no solamente sentarse a pensar y ya, hay que sentarse a pensar, anotarlo, hacerle seguimiento, que lo que dije que iba a hacer, realmente lo haga, ponerle fecha, cuándo lo voy a hacer, qué necesito para hacerlo y ejecutarlo, ¿no? Y ese ciclo, yo le llamo mejora continua, es lo que te va a permitir estar constantemente enfocado en esas mejoras y en el crecimiento de tu empresa. Y cada vez que cometas una omisión, un error o que no logres algo, va a ser positivo porque es lo que te va a permitir a ti mejorar, ¿no? Cada vez que hay un área, una oportunidad de mejora, yo la miro con gratitud. ¿Por qué? Porque es lo que me permite a mí enfocarme en ser mejor, en aprender más, en hacerlo diferente, centrarme en el proceso que estoy haciendo, valorar ese ciclo. De hecho, bueno, que ya es un poco diferente, pero en muchas de las empresas actualmente se está trabajando mucho en todo lo que viene siendo la cultura del error, la cultura de ser abierto y entender que el error es el camino al aprendizaje, es el camino de la mejora. Entonces, entender que nos vamos a equivocar y que esa equivocación nos va a permitir mejorar y agradecer, pues, digamos que todo ese proceso, ¿no? Un emprendedor que no cuida esos errores, que no lo agradece, con el tiempo va a perder la claridad y la visión de su negocio. Entonces, es importante escuchar eso que está ocurriendo, que no le gustó a tu cliente o que hiciste mal o que te das cuenta, porque a veces nos damos cuenta nosotros mismos que hemos dejado una brecha. Entonces, agarrar todo eso, agradecerlo y enfocarse en avanzar, ¿no? Escuchando lo que ha pasado, analizándolo y corrigiendo en el camino. Tú has mencionado dos aspectos importantes. Uno, el error y otro, el agradecimiento. Por ejemplo, cuando mencionamos sobre el error, por nuestras experiencias anteriores, de alguna u otra manera hemos percibido un concepto del error como algo que es negativo, ¿no? Y más bien, ahora como tú mencionas, el error está más bien como una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora, que es necesario esta retroalimentación para seguir avanzando. Ese es por un lado. Pero por otro lado, también hablamos sobre el agradecimiento, pero yo también diría sobre la automotivación, cuando nosotros logramos algo que habíamos planificado y para tener en cuenta que esto no fue cuestión de azar, cuestión de suerte, sino fue cuestión de esfuerzo, de perseverancia, de disciplina, es importante aplicar el autorrefuerzo, ¿no? Porque por aquí quizás te puedes premiar con algo que te gusta, por ejemplo en mi caso, ¿no? Ir a tomar un capuchino quizás, ¿no? Pero ahí me autorrefuerzo, porque es importante también que la persona sepa que esto que logró no fue cuestión de suerte, no fue cuestión del azar, sino que hubo un gran porcentaje de tu dedicación para lograr aquello que ahora quizás lo estás disfrutando y lo estás agradeciendo, ¿no? Porque agradecer también es abundancia. Así es. Muy bien, entonces también mencionaste algo importante, Ludi, que dijiste es que cuando nosotros emprendemos algo, cuando nos ponemos diferentes metas, objetivos, vamos a enfrentar el miedo, ¿no? Y el miedo no es algo que quizás nosotros vamos a evitarlo o vamos a negarlo, sino es algo que tenemos que saber reconocerlo y gestionarlo. ¿Mm? Pero como tú también mencionaste, a veces por el miedo, este primer paso que vamos a dar nos cuesta, pero a pesar de tener miedo, es importante darlo, ¿no? Porque este primer paso puede ser una puerta o una ventana abierta a muchas oportunidades. Entonces, yo quisiera saber, si pudieras ofrecer un consejo a las personas que nos están escuchando, o quizás en vivo o que nos van a escuchar por diferido,
que sueñan con emprender, pero sienten miedo a dar Mm. ese primer paso, ¿cuál sería el consejo que le brindarías? Pues yo le diría que se rodeara de personas que le inspiren, ¿no? Rodéate de personas que te inspiren y que te recuerden, digamos que lo talentoso que eres, lo bueno que eres, ¿sí? Que reconozca en ti realmente lo que hay en ti. No digo que te exagere, no digo que te ponga cosas que no tienes, pero tampoco que te hunda, tampoco que no vea cualidades en ti, sino personas objetivas que puedan ver realmente lo que eres y que esas personas sean fuentes de inspiración para que realmente puedas dar los pasos necesarios y avanzar en lo que deseas. Yo veo que lo que más nos cuesta a nosotros es lo que tú dices, reconocer los logros a nivel emocional. Podemos reconocer un título porque lo veo ahí. Ah, mira, me gradué, aquí está el título. Puedo reconocer, no sé, el que soy bueno comprando departamento porque tengo la llave o porque tengo la llave del auto, del coche. Pero realmente reconocer lo bueno que soy en otras áreas que no son tangibles, que no las toco, que no las miro, nos cuesta muchísimo más, ¿no? Todos esos logros a nivel emocional. Entonces, ese saboteador interno llega y te dice que tú no sirves para esto, que no eres bueno para lo otro. No es cierto, porque si no, no estuvieras donde estás. Así que rodéate de personas que sean objetivas, que vean en ti lo que realmente hay y que te ayuden a encontrar el camino para avanzar y transformar ese miedo en una experiencia enriquecedora, en una experiencia de logro y de capacidad para avanzar en tu vida y en tu negocio o en lo que quieras emprender. Y quizás, ¿no? Si aún todavía tienes miedo de decidirte y de emprender algo, apunta en un cuaderno todo aquello que has logrado, así sea algo pequeño, quizás pasar el examen, irte de viaje a algún sitio, anda apuntando todo aquello que conseguiste. Y cuando emprendes algo, si en algún momento quizás dices, no, ya no puedo con esto, mejor lo dejo ahí, siempre es bueno mirar un poquito hacia atrás, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que me inspiró iniciar esto que estoy emprendiendo? ¿No? Y quizás esa reflexión nos lleve otra vez a esa sinergia con ese propósito, con esa meta que nos hemos propuesto en determinado tiempo. Muy Así bien. Ludi, no sé qué nos quieres decir en esta parte final. Mira, el tema está muy interesante y quizás vamos a tener la oportunidad también de compartir el próximo año otros espacios. Pero, ¿qué es lo que quisieras brindar al público como palabras finales con respecto a la temática? mira, el cambiar, ¿no? El emprender, está en cualquier momento de tu vida. Yo sé que da miedo, yo sé que da miedo. Yo acabo de emprender, acabo de mudarme de país, tengo 56 años y da miedo. Un trabajo nuevo, en un país nuevo, eh, en una carrera nueva y pensar que no das la talla, que no vas a poder, que no lo vas a lograr. Yo entiendo que todo eso da miedo. Sin embargo, cuando tienes ese propósito, ¿no? Del que yo hablaba, ese para qué, yo me enfoco, por ejemplo, mucho en ese para qué, logro dar gracias por todo lo que he hecho y lo miro como un inventario de herramientas que tengo para mi vida y con las cuales voy. No empiezas desde cero, cargas ese inventario contigo, te acompaña a donde vas. Tú no eres un título, no eres una carrera o no eres una nacionalidad, tú eres más que eso. Entonces, el emprender significa poner en práctica todos tus talentos, todas tus competencias, poner en práctica quien realmente eres. Así que no, que el miedo no te paralice, avanza. En esta Navidad, estamos ya casi que cerrando el año, lo utilizamos como un mes de reflexión, como un mes también de establecer metas, propósitos. Entonces, inspírate en eso, agradece por todo lo que has vivido, sobre todo en este año, que quizás no has logrado tus metas o que quizás sí las has logrado y
te planteas otras adicionales. Entonces, toma todo ese inventario, haz tu lista, como te dice Jenny, ¿no? De todo lo que tienes ahí y enfócate en tu futuro, ¿no? Enfócate en tu siguiente reto, en tu siguiente meta y nada, deja que la vida fluya, que la vida te lleve con agradecimiento, con amor, que estoy segurísima que sí lo vas a lograr. Así que a ponerle un corazón agradecido a ese emprendimiento y una meta clara y con propósito. Muy bien, Ludy, me quedo con eso que dijiste, ¿no? No eres un título, no eres eso, ese auto, no eres esa casa, sino su valor va más allá, ¿no? Su esencia va más allá que eso. Quizás su esencia lo va a ver en eso que superó, ¿no? En eso que enfrentó, en eso que Así compartió. es. Y también es importante la gratitud. Entonces, yo te invito que puedas hacer una cajita de gratitud y en esa cajita vas escribiendo con pequeños papelitos o post-it todo aquello que agradeces. Cosas simples, cosas que quizás no somos tan conscientes, ¿no? Por el día a día, por la rapidez que pasa el tiempo, por nuestras exigencias. Pero sí, siempre es bueno hacer una pausa y, bueno, mirar aquello que quizás de alguna u otra manera no ponemos nuestra atención. Bien, Ludi, y si alguien se quiere contactar contigo porque está interesado, no sé, quizás nos puedes compartir algo de tus redes sociales. Por supuesto, claro que sí. Me pueden ubicar como la coach Ludy Aguirre. Y la no es porque es por mi nombre, Ludy Aguirre Coach. Entonces, la coach en Instagram y en Facebook me pueden ubicar. Muy bien, entonces ya saben, si es que quieren comunicarse con Ludi, ahí está sus redes, la coach, la pueden buscar, que ella gustosamente estará interactuando con ustedes. Y bueno, nosotros aquí estamos muy motivados, muy alegres, porque hoy es, bueno, de Conexión Plus. Gracias también por la oportunidad. Y hoy es uno de los últimas transmisiones de este año, ¿no? ¡Qué emoción! Y sí, emoción, mira cómo pasa el tiempo. Y Un bueno, año de logro, sí. pasa súper rápido y bueno, y gracias también a ustedes por permitir también compartir este espacio porque son invitados plus y que hace muy rica la dinámica de interacción. Y recordarles que nuestro próximo encuentro va a ser, como siempre, cada mes, pero a partir del próximo año, a partir del primer miércoles de febrero. En este caso sería el 4 de febrero, así que ya saben, estén siempre atentos a todas las novedades de Conexión Plus y aquí los esperamos con mucho cariño y con mucha apertura y feliz Navidad también para ustedes, un feliz año. Feliz Gracias. Navidad y gracias a todos. Bendiciones, Jenny, para ti y para todos. Amén. Gracias.